Muy buenas tardes con todos y con todas. Soy Andrea Ortiz y hoy veremos a los afijos. Acompáñenme a ver lo siguiente. ¿Qué es un afijo? Afijo se puede definir como la secuencia lingüística que modifica un concepto. Este se une a una palabra o base de palabra para formar derivadas. Puede ir o al principio o al final de cada palabra. Tenemos los tipos de afijos. Iniciemos con los prefijos. Como bien dice la misma palabra prefijo, contiene uno de estos y es pre, que significa antes. Entonces aquí vamos a definir que se añade al principio de cada palabra para modificar su significado. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Iniciemos con a y an. Es la negación o ausencia de algo. En este caso de aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué palabra podemos sacar de aquí? Vamos viendo. Dice, no es normal. Ya, si dicen que no es normal, ¿qué palabra vamos a situar en esta? Correcto, anormal. Ahora, en la parte de acá, tenemos, aquí ya nos dice directamente la palabra, anomia. Y aquí describimos la anomia con una imagen. Dice, esto se ha vuelto una anomia. ¿Qué está sucediendo con la iguana? Está quitando las normas. Anomia significa sin normas. Analfabeto, acéfalo y amorfo. Vamos viendo cada uno. Analfabeto. Correcto. No sabe leer o que no ha aprendido el arte de la lectura. Acéfalo. Sí, encéfalo. Y amorfo, sin forma. Continuemos con Audi. ¿Qué significa Audi? Correcto, que algo tiene sonido. ¿Qué podemos deducir de esta imagen? Sí, es audiovisual. Como por ejemplo, este momento ustedes están teniendo una experiencia audiovisual. Me están escuchando a mí y a su mismo tiempo están viendo las presentaciones. Aquí tenemos a los audífonos. ¿En dónde van los audífonos? Ya en las orejas, dice. ¿Y esto qué emite? Sonido. Nos permiten escuchar algo, nos permiten escuchar música. Y aquí tenemos a los auriculares. Ahora vamos al prefijo anti. Y aquí nos vamos a detener un poquito para definir algunas de estas palabras. Anti señala la oposición o contradicción. Por lo tanto, vamos a antinomia. Antinomia significa oposición aparente entre dos leyes, principios, ideas, palabras, fenómenos. El típico pensamiento positivo y pensamiento negativo. Cuando estamos nosotros usualmente en una situación un tanto difícil donde tenemos dos opciones, ir por el camino del bien o ir por el camino del mal. Entonces nosotros no sabemos a qué parte de nuestra cabeza realmente queremos escuchar, porque muchas veces el camino del mal termina siendo el más seductor que el camino del bien, un tanto típico, seguir las normas, seguir las reglas, hacer todo de una manera correcta. Pero por supuesto eso va a depender de cada uno y saber a qué nos vamos a dirigir.
Ahora vamos a ver antisemita. Antisemita significa que se muestra hostilidad, oposición hacia los judíos, su cultura o su influencia. Vamos a ver antibiótico, pastillas se conocen. Anticlerical. ¿Qué es anticlerical? Veamos. ¿Qué creen ustedes? Ya es una oposición a la iglesia. Ya no vamos tan mal. Primero tenemos que definir qué es el clericalismo. Y el clericalismo es la resistencia de la Iglesia Católica a perder el control político tras el triunfo del constitucionalismo. Expresado en términos de soberanía, el clericalismo es la defensa de la teocracia frente a la democracia. La oposición a esta postura es el anticlericalismo. Y finalmente vamos a definir antípodas. Y esto significa que se contrapone totalmente a alguien o algo. Por ejemplo, este es el mundo, la Tierra. Y vamos a decir que una persona vive acá. Pongamos, por ejemplo, el amor de sus vidas. Y ustedes están acá. Totalmente opuestos y muy lejanos. Pero bueno, continuemos. Auto. Este significa que es propio, que es para sí mismo. Por ejemplo, la autonomía, que uno puede depender de sí mismo. Autodidacta, que uno puede aprender por sí mismo. Autocomplaciente, que uno se complace a uno mismo, qué sé yo, comprándose chocolates, comiendo bien, haciendo ejercicio. No vayan a pensar mal. Automóvil y autómata. Continuemos. El prefijo bi, que significa doble, o dos. Tenemos bicicleta, binario, bidireccional, bisexual, bipolar, bisabuela, bisabuelo, bifurcación, entre otros. El prefijo super. Este significa que está por encima, es superior o está en exceso. Superhéroes, Supermaxi, Superman, entre otros. El prefijo co. Este señala participación o unión. Coautor, cooperar, covalente, cofundador. El prefijo de-di, des-dis puede iniciar entre una inversión, un significado, un exceso, una negación. Puede ser decrecer, desorden, discontinuo, discordia, decrecimiento, descreer incluso. El prefijo hipo. Este señala que está debajo o insuficiente, como es la hipotermia, cuando ya se llega a un estado del cuerpo donde no se tiene calor y empiezan a tener, aparte de mareos, escalofríos, piel morado, piel azul, sus signos vitales empiezan a bajar poco a poco y si es que no tienen ayuda profesional en un tiempo que digamos correcto, están dirigiéndose hacia la muerte. Hipotiroidismo, hipócrita, hipotensión, hipocampo. Hipotensión que está debajo de la tensión necesaria.
cambian el significado de la raíz a su opuesto. Ilegal, inestable, ilegible, ingenuo incluso. También podemos decir improbable, impostor, entre otras palabras. El prefijo ultra significa que está más allá. Ultramar, ultrasonido, ultravioleta. Intra significa hacia adentro o en el interior. En este caso tenemos al introvertido. ¿Y este qué será? Correcto, extrovertido. Con el prefijo meta, que significa después de, más allá o junto a, la metafísica, el metarrelato, la metáfora, la metamorfosis. Mega significa que algo es muy grande. El megáfono, megatienda del sur, megaloplasto, megalosaurio, entre otros. Micro. También tenemos el opuesto que es macro, pero en este caso significa que es reducido o pequeño. Microondas, ondas muy chiquitas para calentar nuestra comida. Microscopio, microbio, microbús. Multi. Este significa múltiple. Tenemos multicolor, multimillonario, multilingüe, entre otros. El prefijo sobre, que está en exceso. Sobrepasar, te sobrepasaste el día de hoy. Sobreexposición al sol. Sobrevalorar. Cuando hablamos de la sobrevaloración ya es cuando tenemos un ideal de una persona y vamos más allá. En este caso, sobrepeso. Omni significa todas las características que se le ha dado a un ser superior, omnisciente, omnipresente y omnipotente. También omnívoro. ¿Y qué es omnívoro? Que ingiere todos los alimentos. Continuamos con el prefijo pre. Este significa antes. Tenemos preuniversitario, predisposición, prehistoria, prejuicio, presupuesto. Pero para no demorarnos más, continuemos. Post o post. Este significa después de, luego de o seguido de. Tenemos postdata, posguerra, postraumático, posponer, posoperatorio. El prefijo re. Este significa que algo se ha repetido. Tenemos revisar, resolver, renombrar, reponer, recargar, reelegir, rehacer y reciclar. Bueno, jóvenes, como saben ya el tiempo se nos ha acabado, pero en la próxima clase vamos a revisar los sufijos, así que espero encontrarlos allá.